gente que está ahorita disfrutando el Festival Love for All. Mi nombre es Lu Botello, soy la jefa editorial de la plataforma bebemundo.com, que estamos cumpliendo 20 años creando contenidos que empoderan a los papás para criar y educar niños felices e integrados. Estoy muy contenta de estar esta mañana platicando con Raiza Somorrostro. Raiza es una figura importantísima en el tema de inclusión y de desarrollo de estrategias educativas. Tiene 22 años de experiencia en práctica terapéutica infantil, juvenil y familiar. Hace evaluaciones psicopedagógicas y además peritajes judiciales. Es docente y lo ha sido a todos los niveles, chiquitos, medianos, grandes, universitarios, y conferencista en temas relacionados con la educación. Es experta en modelos pedagógicos y programas de innovación educativa, aplicación de tecnologías en la educación, sexualidad infantil y juvenil e inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la escuela regular. Está interesada en los derechos humanos, en la participación ciudadana, la igualdad de género y el respeto a la diversidad, además de muchas otras cosas, y también es una mamá. Bienvenida, Raiza, muchas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Gracias, Lu, por la invitación. Un placer estar contigo. Pues me gustaría empezar la conversación hablando de diversidad e inclusión, comentando entre círculos de mamás. Normalmente todas tenemos las palabras en la punta de los dedos y las conocemos, pero no siempre tenemos claro el significado y no siempre para nosotros es tan fácil definirlo. Entonces, ¿nos puedes explicar qué quiere decir diversidad, Raiza? Bueno, primero me gustaría decir que la diversidad es un hecho innegable. O sea, somos diversos, somos variados, somos de todos tipos. Es parte de nuestra humanidad. O sea, vemos personas con, no sé, con diversidad física, ¿no? Tú tienes el pelo rubio, yo lo tengo negro. Unos somos altos, unos somos chaparros, unos somos gordos, unos flacos. O sea, la diversidad está en el asunto físico. También hay diversidad de costumbres. Dependiendo de en qué familia nos criamos, tendremos unas costumbres, pero también depende del país, de la comunidad, inclusive de la época. Podemos tener diversos gustos o diversidad también, por ejemplo, en creencias. O sea, la diversidad está en todos lados. No es un asunto que solamente competa a lo que hemos escuchado últimamente, que tiene que ver con, por ejemplo, discapacidades o diversidad sexual. O sea, no, la diversidad está en todos lados. Y si está en todos lados, pues, Ajá. pues ¿por qué no seríamos diversos, como ahorita lo dije, en asuntos sexuales, o sea, en la forma en que amamos o en la forma en que expresamos nuestro género? Claro, pero este aspecto de la diversidad, sobre todo cuando se trata de niños, se queda muy calladito. No sé si es un tabú o no lo hablamos o creemos que no se manifiesta en la infancia. ¿Por qué será, Raiza? Pues yo creo que dentro de todos los tabús que hemos ido desarrollando como humanidad, el tabú por excelencia, el más simbólico, el más callado, el que no queremos ni siquiera mencionar es justamente la sexualidad, es el tabú por excelencia. Entonces me parece normal que, pues si no hablamos de las relaciones sexuales, pues menos hablemos con adultos o con adolescentes, menos queramos hablar de lo que implica la sexualidad en los niños. Y tenemos muchos prejuicios sobre que la sexualidad es binaria, somos hombres, somos mujeres, y en casi todas las religiones, no en todas, pero en casi todas, se asume que la única forma de sexualidad es la heterosexualidad. Sin embargo, pues no es así. Hay una variedad increíble, ¿no? La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, los transgéneros, lo transexual, lo pansexual, lo intersexual, cisgénero, travesti, género no binario, y la lista es interminable. O sea, sí hay una gran variedad sobre esto, y creo que de manera cultural y desde siempre, en casi todas las culturas, no en todas, pero en casi todas las culturas, sobre todo los que descendemos de la cultura judeocristiana, el tema del sexo siempre ha sido un tabú. Claro, y además, qué interesante pensar que lo que toda la vida la mayoría de las personas dentro de esta sociedad judeocristiana occidental, tradicional, conservadora, ha considerado como normal, no es más que un aspecto pequeño de la gama de lo que es normal. Exactamente. O sea, eso es como otro tema que creo que es muy importante, que como que nos da miedo la genitalidad,
que creemos que sí, que solamente es binario, pero se nos olvida que no necesariamente es un continuo, eso se decía hasta hace poco tiempo que es un continuo, más bien son cosas totalmente diferentes. Que Claro. puede haber, o sea, no es que alguien sea totalmente femenino y luego hay un continuo y al final está totalmente masculino, no, eso no existe. Son personas que tienen características especiales, pero todos tenemos características especiales. Que pareciera más común la heterosexualidad no quiere decir que lo sea o que eso sea lo normal, ¿no? Todos son expresiones naturales de la humanidad. Pero bueno, el sexo da miedo. Digo, no nada más hablar como de genitalidad, sino que desde niños, por ejemplo, nos dicen que no le vayas a decir a alguien que te gusta, porque qué Claro. vergüenza, ¿no? Sí. Como mujeres creo que lo vivimos más que los hombres, pero nos han avergonzado por nuestros cuerpos, como que existe solamente una forma de ser corporal, entonces también nuestro cuerpo nos avergüenza. Eh, Inclusive también no nos han enseñado a usar el cuerpo y a veces nos cuesta trabajo detener a alguien cuyo contacto físico nos molesta o no queremos. Sí. Y al revés, también hay, en particular en nuestra cultura, muchos hombres que no toleran el contacto físico, por ejemplo, de amigos varones. Sin embargo, en las últimas décadas yo creo que ya hemos hecho muchos esfuerzos por desterrar estos tabúes. Y creo que lo importante es que hay que eliminarlos porque nos dañan como personas y nos dañan como sociedad. Em, no nada más estamos desterrando tabúes en todo sentido, sino también en el tema de la sexualidad, y eso pues es para hacernos sentir orgullosos como humanidad. Claro, pero empezar a desterrarlos también desde la infancia y desde los contextos que estamos creando en la escuela, que obviamente están muy vinculados con la familia y con lo que sucede en casa, para que un niño, pues digo, esta pregunta, ¿no? ¿Se nace o se hace? ¿Qué tanto aprendes a discriminar? ¿Qué tanto aprendes a diferenciarte? ¿Qué tanto o qué tanto lo traes? Mira, la discriminación per se, la palabra discriminación, no es algo negativo. Yo Claro. discrimino cuando abre el refri una vez a la semana para revisar qué se echó a perder y qué no. Y no me voy a comer lo echado a perder, eso lo saco del refri y lo tiro. Entonces tengo que Claro. saber discriminar, tengo que poder diferenciar. El problema es que nosotros discriminamos, y ahora ya se usa la palabra tal cual, que tendría un apellido, que sería discriminación eh, como legal o técnica. Esa es una definición más técnica. Nosotros discriminamos normalmente para limitar o inclusive prohibir derechos que tienen las personas. Entonces, ese ya es un problema. Yo puedo discriminar entre el yogur echado a perder y el que no está echado a perder y no tenemos ningún problema. El problema surge cuando yo decido que no voy a permitir que alguien ejerza sus derechos plenamente porque discrimino, porque tengo prejuicios, porque tengo miedo, porque soy ignorante. Entonces ahí ya es un tema difícil y pues hay que decirlo, es totalmente ilegal. Entonces creo que es importante que las familias conozcan estos términos y también las escuelas, que cualquier niño, sin importar cuál sea su condición de lo que sea, tiene derecho a la educación. Entonces no es posible, por ejemplo, decir, es que yo creo que este niño en el salón de mi hijo está muy afeminado y eso no me gusta. Entonces prefiero que cambien al niño de escuela o a mi hijo de salón. Esas cosas no se pueden hacer. Entonces, discriminar puede tener un aspecto positivo, pero nosotros ya socialmente lo usamos en esta definición técnica que tiene que ver con la limitación de derechos fundamentales de las personas y ahí incluimos, por supuesto, a los niños. Y en la parte del concepto de inclusión, Raiza. También ya tenemos desde antes del 98, que es cuando yo me gradué con una especialidad al respecto, el mundo entero ya ha estado hablando sobre qué significa la inclusión. Entonces, podemos tener una inclusión escolar que pues a finales de los 90 estaba enfocada a poder tener dentro del aula y dentro de una escuela regular, una escuela normal, a niños que tuvieran necesidades educativas especiales, que tuvieran alguna discapacidad, ahora le llaman que vivan en situación de vulnerabilidad o en situaciones con barreras. Y el chiste no es nada más como hacerles un espacio en la escuela, que eso hace mucho tiempo se le llamaba
integración, que sería tener, por ejemplo, dentro de una escuela normal, un salón especial para niños que tienen, vamos a decir, discapacidades intelectuales varias, ¿no? Como el síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Eso de la integración, pues ya lo superamos o deberíamos haberlo superado, por lo menos en teoría ya se superó. Y lo que ahora estamos promoviendo desde, pues les digo, desde el 98, ya pasaron 22 años, que sea la inclusión. La inclusión quiere decir que una persona es parte de esa comunidad y que si no cabe en esa comunidad, la responsabilidad de hacerle un espacio es de la comunidad. Eso es un concepto súper interesante, porque no es, ay, pues jálale un banquito y pues hay que la vaya pasando y pues no lo volteamos a ver, ¿no? Casi, casi. Así es. Y fíjate que ese concepto es muy interesante porque de hecho lo hemos usado para algunas discapacidades que hemos ido superando. Por ejemplo, si tú y yo hubiéramos nacido hace 200 años, seríamos discapacitadas, completamente discapacitadas. ¿Pero tú alguna vez te has sentido discapacitada? Más. Yo tampoco. Y es porque la comunidad científica, hace muchísimos años, inventó los lentes. Claro. Entonces resulta que a mí la comunidad me pone recursos a mi disposición para que esa diferencia, que es que no veo nada, no me haga diferente y no me ponga trabas. O sea, las trabas son sociales, no son mis trabas. Ese es un concepto también muy importante. Da igual cuántas dioptrías tenga. Yo no tengo el problema. En términos de inclusión, el problema se comparte. Y entonces es la comunidad quien tiene que decir cómo le hacemos para que Lu y Raiza puedan seguir en el pueblo caminando sin tropezarse con todo lo que encuentran y saludando a la gente, porque ya son unas groseras, no saludan a nadie porque no nos ven. No reconocen a nadie. No reconocen a nadie. Entonces, resulta que la comunidad científica inventa estos lentes, pero no se los deja solamente a una minoría que pueda pagarlos, por ejemplo. Claro. Se buscan apoyos para que sean accesibles para todo el mundo. Y resulta que tú y yo, desde que usamos lentes, pues no nos sentimos discapacitadas. Y además accedemos a lo mismo, en términos podemos ver lo mismo, leer lo mismo, caminar por el mismo lugar. Oye, nadie nos prohíbe entrar a un lugar con lentes. Claro. ¿No? Nadie nos dice, no, esos lentes, señorita, están muy grandes, aquí no permitimos esos. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, nos subimos a un avión y ¿te han revisado los lentes alguna vez? Nunca me han dicho, esos no pueden subir al avión, quíteselos. Exactamente. Nunca. Entonces, parece un ejemplo un poco simplón, porque hemos interiorizado tanto que los lentes son parte de nuestra vida, que resulta que además luego los compramos por moda. Y que, pues me quedan mejor estos. No, pues a mí me gustan los de colores. No, pues yo tengo unos para ir a correr y tengo otros para grabar un video. Claro. Entonces, de esa misma manera, la teoría de la inclusión pretende abordar cualquier otro tipo de discapacidad. O sea, si en esta ciudad o en cualquier ciudad del mundo hubiera calles bien pavimentadas, las esquinas diseñadas perfectamente bien para que cupiera una silla de ruedas, que la gente supiera cuáles son los requerimientos que tiene una persona que usa una silla de ruedas, y pudieran, no sé, los reglamentos de construcción, todos incluyeran la posibilidad de que una persona con silla de ruedas fuera de visita, fuera un proveedor, viviera en esos departamentos, que los hospitales lo tuvieran, que las escuelas lo tuvieran. Si toda la comunidad está enfocada en que las personas con silla de ruedas merecen tener los mismos derechos, entonces tampoco se consideraría que una persona en silla de ruedas estuviera discapacitada. Como tú y yo no somos discapacitadas. Claro, tenemos que aspirar a que llegue el momento en el que la silla de ruedas tenga el mismo valor que los anteojos, es decir, algo que usas en tu día a día y que te permite acceso, pero que no te diferencia de los demás. Y ahorita dije que tú y yo no somos discapacitadas, pero en realidad la forma más apropiada de referirse a una persona que tiene una discapacidad es precisamente así. Somos personas que usamos lentes, ya no nos consideramos con una discapacidad, pero por ejemplo, una persona en silla de ruedas decimos que tiene una discapacidad física, porque no te hace a ti. O sea, yo soy, pues quizá puedo decir, yo soy muy ordenada.
y puedo decir, yo soy muy bonita. Me puedo decir un montón de cosas que yo soy y que como son positivas, no me importa que me digan yo soy o tú eres. Pero si alguien me dice, es que tú tienes un humor de la fregada, puede ser. Pero si me dicen, eres una malhumorada, no, espérate. En ocasiones tengo un humor de la fregada. Entonces también esa diferencia, no es lo mismo tener una característica que quizás se puede quitar en algún momento, que ser. En español tenemos esa forma de diferenciar lo que tenemos de lo que somos, ¿sí? O sea, yo tengo el pelo negro, pero si mañana me lo pinto de rojo, sigo siendo Raiza. Claro. ¿Sí? No me define el color de pelo. Igual que no me define la ropa que me pongo, o si ahorita tengo unas dioptrías, pero quizá en 10 años tenga más dioptrías, tampoco me define. Entonces, por eso es preferible, cuando hablamos de inclusión, referirnos a las personas sobre lo que tienen, o sea, una persona que usa silla de ruedas, o que tiene una discapacidad intelectual, pero no que son. Nada. No nos define nuestra condición que discapacita por las condiciones sociales que nos tocó vivir, no nos definen como personas. Porque no son parte de nuestra esencia, que es lo que ahora explicabas. Es decir, tu esencia es una, que tiene tus características, tu personalidad, tu vocación, tu propósito de vida, quizá otros factores. Pero lo que te sucede o con lo que materialmente día a día trabajas, no necesariamente es tu esencia ni te define. Te define quizá la forma en la que tú como individuo y tu sociedad y tu círculo cercano lo integra, lo aborda y lo resuelve. Así es. Por eso el término inclusión es más, así como ahorita hablábamos de inclusión educativa, pues también hay una inclusión social, laboral, familiar. Pero eso implica un cambio de paradigma en nosotros mismos, es ver a los otros, aceptar a los otros y tener claro que la otredad es un aspecto humano de enriquecimiento, no de señalamiento. Entonces creo que es un cambio muy profundo en quiénes somos, en general, ¿no? Sí, quizá, y es bien padre ponerlo en palabras y ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces estas son creencias o conceptos que tenemos de origen grabados en una memoria ahí que no sabemos ni en qué momento se nos instaló, pero que no son más que puntos de vista y opiniones, vaya, que no es algo que está en la naturaleza, ni que es algo que es regla y que así tiene que ser y que es incambiable, vaya, es nada más algo aprendido y como se aprendió se puede aprender una alternativa que es más enriquecedora y que puede ser más rica y más incluso que nutre más a todos, no nada más a las personas que en algún momento sean o sufran discriminación. Sí, de hecho la inclusión educativa hace, contrario a lo que piensan las escuelas y los padres de familia en su mayoría, tener un niño con algún tipo de discapacidad, la que sea, o cualquier tipo de diferencia, hace que la calidad educativa sea mayor y que los niños aprendan cosas de mayor calidad en general. Y estoy pensando no en nada más un niño con síndrome de Down o en silla de ruedas o con ceguera, sino también un niño indígena o extranjero o con una religión diferente a la que tiene la mayor parte de la población escolar. O sea, la diversidad hace que nosotros seamos más ricos como personas y además es muy divertido entender que hay otras personas y poder discutir, o sea, se te abre el mundo, es como cuando uno viaja. Entonces es una especie de viaje en un colectivo pequeñito como sería una escuela. Y sé, por tu trayectoria, que has hecho este tipo de intervenciones en varias escuelas. Además he estado leyendo, preparando esta charla, varios artículos sobre toda la información que ya existe de cómo fortalece a un niño desarrollarse en una escuela que es diversa y que es incluyente. Totalmente. Empieza porque los niños se vuelven mucho más aceptadores de las diferencias. No me gusta la palabra específicamente tolerantes, pero vamos a usarla en el buen sentido. Y sí, se dan cuenta que la convivencia con otros los hace más tolerantes y pueden entenderse mejor a sí mismos con sus propias diferencias. Porque a veces, aunque vivamos en un ambiente súper cerrado, pues cada uno es diferente.
Entonces, Claro. aunque, no sé, yo veo a mi hija y mi hija es como extraterrestre, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y tiene mis genes y la parí y la eduqué, creo, y pues sigue siendo para mí un enigma, ¿no? Bueno, es que lo que es increíble de nuestros hijos es que son otras personas, ¿no? Ujú. Entonces creo que este término de que la aceptación y el reconocimiento de lo valioso de la otredad nos hace a nosotros ser mejores personas y entonces también la sociedad va evolucionando. O sea, hasta hace unos, pues creo que siglo y medio, el racismo era o la esclavitud era una realidad, ¿no? Aparte era un Entonces, given, vaya, no se cuestionaba. y estaba en las leyes, entonces también hay que ver cómo no necesariamente lo que es legal está bien, sino Claro. que la contracultura en ocasiones o las mismas personas que están siendo discriminadas o personas que tienen claridad sobre esto de la importancia de la igualdad, empiezan a empujar, a generar conciencia y entonces poco a poco es como un trabajo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y entonces al Okay. final acabamos cambiando leyes. Pero Claro, es un es un trabajo tema de... estructural y un tema personal, de tu trabajo personal por evolucionar y por ser más abierto, por romper tus propios limitantes. Sí, de hecho está interrelacionado, ¿no? O sea, lo personal es político, no hay otra manera de verlo. Claro. Y en términos escolares, que te digo que normalmente se ha hablado en inclusión con el asunto de la discapacidad o las necesidades educativas especiales o las mismas barreras. Pero ahorita tú traías a colación que hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad. Exacto. ¿Cómo se habla en la escuela sobre el sexo, sobre la variedad sexual? Y creo que también en general estamos en pañales y las Uy. clases sobre sexualidad en todas las escuelas, si acaso existen, están concentradas en los asuntos como fisiológicos, biológicos y nada más, ¿no? Todavía hay como como bien dijiste, tabú, pero también este pudor e incluso incomodidad de los maestros de darle información, de los papás de qué le vas a decir a mi hijo, no lo vayas a traumar o a corromper o a no sé qué, y de los mismos papás en platicar con sus hijos en casa de lo que vieron en la escuela. Yo me acuerdo en la escuela de mis hijos que cuando la verdad es que manejan muy bien todo el tema de sexualidad en ese colegio, pero nos preparan a los papás, o sea, nos dieron una clase primero a los papás, nos dijeron, con sus hijos vamos a ver esto, esto, esto y esto, como que el mensaje que queremos transmitir es que es natural la sexualidad, que es una parte de la manifestación de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Sus hijos van a llegar a casa con mucha información, estén preparados para que con ustedes sea con quienes la quieran platicar, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que también trabajen en ustedes y resuelvan qué les pone nerviosos, qué los tensa, para que el mensaje, si verbalmente dices, yo acepto esto y estoy de acuerdo en la diversidad y te acepto como sea, que todo tu cuerpo esté en congruencia con eso y que tu hijo no diga que hay un doble mensaje y no estoy entendiendo, ¿no? Mira, y si existe un doble mensaje, por lo menos hay que hablarlo. Decirle, mira, Claro. mijito, a mí me educaron de otra manera. Y esta nueva forma de ver la sexualidad, o más bien de aceptar la sexualidad, a mí me da miedo, no sé cómo decirte, me da un poco de vergüenza, soy un ignorante, sigo sintiendo feo de decir palabras por su nombre, o sea, no sé, Claro. partes del cuerpo por su nombre, me incomoda. Entonces, también eso ayuda. O sea, creo que también es una ventaja. No tenemos que ser personas perfectas para educar mejores niños. Desde nuestras limitantes lo podemos mejorar. Qué padre. Vamos a cerrar la conversación, Raiza. Si hay algo que los papás que nos están viendo ahorita les puedas decir, hoy empieza por esto, hoy puedes hacer esto diferente y empezarlos a encaminar. Mira, para como tocar el tema que decías tú sobre la diversidad sexual, no nada más es hablar de sexo, sino hablar sobre que el asunto de la sexualidad es un asunto que los estudios cada vez más apuntan a que es un asunto, vamos a decirle, biológico, Okay. que no son una preferencia, no es que yo elijo ser, por ejemplo, homosexual, ¿no? Es un asunto que así somos, podemos ser heterosexuales u homosexuales, y es una cosa que se descubre.
Tú descubres quién te gusta, quién te atrae, de quién te enamoras. Y eso no es como para que uno diga, ¿pero qué? Entonces en preescolar ya puedo saber si mi hijo es gay. No, y sobre todo mi respuesta sería, y no es importante. Claro. No tiene ninguna importancia de quién se enamore tu hijo o tu hija. Más bien hay que acompañarlo para poder hacer tener como un contrapeso para, familiar para poder superar estos obstáculos que se va a encontrar de manera social. Eso sí, también que sepan los padres de familia que si un niño es, como habitualmente se dice, amanerado, no tiene nada que ver con sus gustos a posteriori o en ese momento sexuales. También hay esa variedad de expresión de género. O sea, y le recomendaría a los padres que lean y que lean de fuentes confiables. Importantísimo, claro. Que se acerquen a especialistas y que también estén como a la vanguardia de lo que sucede en las legislaciones de los diferentes estados. Que se den cuenta de que ya los prejuicios no se van a aceptar por casi ninguna legislación, que vamos avanzando como sociedad también en eso. Y bueno, que se acerquen a los psicólogos especialistas o las psicólogas, y que hablen con sus hijos de que todo es diverso, el mundo es diverso, la naturaleza es diversa y es increíble. Piensen, si comiéramos solamente plátanos el resto de nuestra vida, pues nos estaríamos perdiendo una variedad de frutas increíbles. Entonces también creo que si apreciamos la diversidad es más fácil que nosotros o nuestros hijos se expresen tal como son, que no tengan miedos. Muchas gracias, Raiza, qué gran mensaje, y quedarnos justamente con esto. Como papás, como maestros, como escuela, no tenemos que tener todo resuelto, todo aclarado para empezar a hacer un esfuerzo que nos lleve hacia a una comunidad escolar, a una comunidad familiar diversa, incluyente, que acepte y que incluso celebre y se enorgullezca de que hay una gran otredad en el lugar. Y el otro es que siempre hay recursos a los que nos podemos acercar, que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a tener la información que necesitamos, que no estamos solos recorriendo y no somos además los primeros a los que nos pasa, ¿no? Pues muchas gracias, Raiza, fue un honor tenerte aquí en Love for All. Muchas gracias a todos los que nos dedicaron un tiempo para vernos. No se pierdan el resto de la programación, tenemos contenido de fuentes muy confiables, de personas que llevan toda una vida trabajando y luchando por crear mayor conciencia y mayor aceptación en la diversidad de México y del mundo. Seguimos aquí en Love for All. Buenos días.